Dicen que Dios lo ve todo, pero a veces también cierra los ojos. Bienvenidos a Relatos del Abismo, el rincón donde la oscuridad susurra sus secretos. Hoy les traigo una historia donde la fe no salva, solo condena. Porque hay momentos en que el silencio de Dios también es una respuesta. El padre Esteban llevaba 40 años de servicio en un pequeño pueblo anclado en el olvido. Un lugar donde los rezos se confundían con los lamentos del viento. La gente de allí era devota, pero su fe estaba tejida con el hilo del miedo. Él era su ancla, su pastor en un valle de sombras. Pero incluso el pastor más firme puede extraviarse. Todo comenzó con Clara, una niña de no más de 8 años, cuyos ojos habían perdido el brillo infantil para reflejar un abismo desconocido. «Padre», le dijo un día, con una calma que helaba la sangre, «las sombras me llaman por mi nombre mientras rezo». Al principio, Esteban lo atribuyó a la imaginación febril de una niña asustada por los cuentos de viajes. Pero las noches en el pueblo se volvieron más densas. Los perros aullaban sin motivo y las cruces de las puertas parecían torcerse bajo una presión invisible. Los padres de Clara, desesperados, la llevaron a la iglesia. La niña ya no era ella. Hablaba con una voz que no le pertenecía, una voz antigua y áspera que maldecía en lenguas muertas. Esteban, aferrado a su sotana y a los sagrados textos, no tuvo dudas. Era una obra del demonio. Preparó el ritual del exorcismo con manos temblorosas, pero con una convicción inquebrantable. Encendió las velas, esparció el agua bendita y comenzó a recitar los salmos. La lucha fue atroz. La pequeña habitación se llenó de gritos que no parecían humanos y de una fuerza que sacudía los cimientos de la capilla. En un breve instante de lucidez, la verdadera Clara emergió de entre aquella tormenta. Sus ojos, llenos de lágrimas, se clavaron en los del sacerdote y suplicó con un hilo de voz: «Padre, por favor, no me saques de mí». Pero Esteban, cegado por el dogma y el terror a lo que habitaba en ella, interpretó sus palabras como una trampa del maligno. Ignoró su ruego y continuó con el ritual, elevando su voz, gritando los nombres de Dios con más fuerza, convencido de que estaba librando una batalla sagrada por un alma inocente. El demonio debía ser expulsado, sin importar el costo. Continuó hasta que el primer rayo de sol atravesó el vitral de la ventana. Entonces se hizo el silencio. Un silencio total, absoluto, más aterrador que cualquier grito. Clara yacía inmóvil en la cama. Se había ido, y con ella también se fue una parte del padre Esteban. La culpa lo carcomió desde ese amanecer. La comunidad lo vio como un mártir que luchó hasta el final. Pero él sabía la verdad. Había sacrificado a la niña en el altar de su propia fe ciega. Desde entonces, su vida se convirtió en una penitencia sin fin. Cada noche, al acostarse, una vela se encendía sola en la mesilla junto a su cama, su llama danzando como un espectro en la oscuridad. A menudo despertaba sobresaltado en mitad de la noche, con las manos manchadas de cera derretida, como si hubiera intentado apagarla en sueños. Pero lo peor no eran las velas, era la voz. Una voz infantil, apenas un susurro en el silencio de su habitación, que repetía su nombre una y otra vez, y luego la misma frase, la misma súplica que se había convertido en su condena eterna: «Padre, no deje que Dios se olvide de mí». Esteban rezaba con una desesperación que nunca antes había conocido. Gritaba los salmos hasta desgarrarse la garganta. Rogaba por el perdón, por el silencio, pero sus oraciones ya no ascendían. Rebotaban en las paredes de su cráneo, amplificando el susurro de la niña, convirtiéndose en un eco tortuoso dentro de su cabeza. Fue entonces, en la profundidad de su tormento, cuando lo entendió. No era el demonio quien le hablaba desde el más allá. No era un alma en pena buscando la luz. Era algo mucho más íntimo y terrible. Era su propia fe, su convicción pudriéndose dentro de él, como un cadáver insepulto. La voz de Clara no era más que el eco de su fracaso, la materialización de su culpa. Esa noche,
Mientras miraba la llama solitaria de la vela, comprendió la verdad definitiva de su miseria. El silencio que lo envolvía no era la ausencia de Dios, era la respuesta, era el sonido de su propia alma, rompiéndose, el eco de su culpa repitiéndose infinitamente en el vacío que él mismo había creado. Suscríbete a Relatos del Abismo, porque hay oraciones que nunca llegan al cielo. Y recuerda siempre, a veces, los peores monstruos no están afuera, acechando en las sombras. Son los ecos de aquello que nos negamos a escuchar en nuestro interior.